La verdad que estoy muy entusiasmada, me encanta apoyar a los jóvenes y sobre todo a un joven prodigio que se recibió a los 20 años y es lo que quizás sorprende y que a sus 20 años pudo escribir un libro, es tesista de la carrera y bueno, ya está pronto a terminar toda su trayectoria de carrera. Estudió en la Universidad de Belgrano, presentó también su libro en varios lugares, entre esos en la universidad. Me compré presentarte, Albert, te felicito también y me agrada que tengas también esta iniciativa de poder seguir presentando tu libro, también inspirando a muchos jóvenes, a quienes le está costando por ahí terminar su carrera, que puedan inspirarse también para poder idear metas, para poder recibirse, por ahí, traspasar estos obstáculos que a veces uno tiene durante el proceso de una carrera universitaria. Así que te cedo la palabra, bienvenidos a todos y disfruten de este pequeño momento que Albas nos va a ofrecer. Muchísimas gracias. Antes que nada quería agradecerle a usted, Ana Presidenta, por la presentación. También quería agradecer al Colegio de Profesionales, de Psicólogos de acá de Jujuy, así como, bueno, a todos los que están presentes hoy. Una breve presentación, me llamo Álvaro Mora Pereira, tengo 20 años, soy argentino y español, he vivido gran parte de mi vida en el extranjero por el trabajo de mis padres. Viví entre tantos países, viví en México, en Panamá, en Estados Unidos, acá, y ahora acá en Argentina, terminando la carrera de psicología. Eh, entonces, antes de comenzar, me quiero hacer una breve aclaración y es que el objetivo de la charla, tanto como del libro, no es brindar un marco teórico, sino creo que lo interesante y lo especial del libro y de este tipo de presentaciones es el aspecto vivencial, es el aspecto empírico y voy a... de eso es por donde se va a tornar, desde esa perspectiva. Entonces, me gustaría comenzar esta charla compartiendo con ustedes una leyenda que se cuenta en Estados Unidos acerca de un águila. ¿Por qué esta figura? Porque tiene una simbología muy interesante y la leyenda cuenta de, cuando se habla del águila, se habla de un aspecto majestuoso, de fortaleza, de agilidad, de inteligencia. Y cuando describen este águila, describen cómo tiene alas grandes, potentes, cómo utiliza su astucia y su inteligencia para saber cuándo cazar, cuándo ir a tierra para agarrar a su presa. Y entonces cuenta que a la mitad de su vida, a lo largo de su trayectoria, sus plumas se hacen pesadas, su pico, que en su momento era fuerte y podía agarrar a la presa, ya se volvía curvo, las garras también ya no eran capaces de agarrar a las presas, sino que poco a poco, como se volvían curvas, su incapacidad lo sobrellevaba, y entonces se encuentra con una decisión. Y en ese momento se va a la cima de una montaña, alejado, aislado de todo tipo de predadores, y se encuentra con dos caminos. Un primer camino que es de rendirse, de dejarse morir de hambre porque ya no puede cazar, no puede comer, no puede continuar por sus incapacidades físicas. Y la otra que sabe que va a conllevar un arduo camino de dolor, de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque para poder seguir viviendo se tiene que, literal, reventar las uñas contra la piedra, reventar el pico contra la piedra, para justamente que les vuelvan a crecer y arrancarse las plumas una por una para poder su plumaje volver a crecer de nuevo. Y entonces, esta metáfora representa justamente el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia viene de la física, que se habla de cómo un material cambia a un estado diferente y regresa al estado anterior. Y hoy en día se lo entiende a este concepto como la capacidad de una persona para sobrellevar y sobremontar una situación traumática o dolorosa. Y es interesante porque se habla de resiliencia tanto
de pueblos como de países. Tomemos, por ejemplo, Japón, que después de una Segunda Guerra Mundial y 2 bombas nucleares, terminó devastada, y hoy en día es una de las potencias más grandes a nivel de tecnología, de seguridad, y es justamente un concepto interesante. Hablemos también de resiliencia en individuos. Tomemos el ejemplo dentro de la psicología de Viktor Frankl, que como sabemos estuvo en un campo de concentración, era psiquiatra, y cómo a través de esa experiencia, dándole sentido, encontrando sentido a su vivencia, no solo logra él sobrellevar esa situación, sino que también crea justamente la logoterapia, la terapia del sentido, y cómo de esa situación no solo él sana y puede salir adelante, sino que también arma toda una teoría para ayudar a los demás. Tomemos a otro caso, a Facundo Cabral, que es autor argentino, que perdió toda su familia en accidentes y sin embargo seguía escribiendo y seguía amando a la vida por cómo era y su belleza, y cómo a través de su arte permitió justamente sanar y compartir su dolor con los demás. Es interesante porque justamente este concepto ha ido evolucionando y se ha ido estudiando. Sin embargo, la resiliencia en adolescentes es un concepto bastante novedoso. En las últimas décadas se ha ido estudiando, y vayamos en la historia, vayamos atrás a Alejandro Magno, en siglo 356 nació antes de Jesucristo. Un caso muy interesante, y les voy a contar por qué. El padre lo exilió a él y a su madre y a todos sus amigos en una joven edad por haber sido, o por pensar, digamos, considerarlo como un hijo adúltero. Y sin embargo, a los 19 años, accede al trono de Macedonia y no se queda ahí, sino que hace un imperio enorme, expandiéndolo hasta África y Asia. Un ejemplo para mí clarísimo de resiliencia, pero vayamos a un tiempo algo más contemporáneo. Hablemos de Frida Kahlo, un ícono en América Latina como en el mundo, y hay un dato bastante interesante que no se habla, y es que se habla del accidente que tuvo, que la dejó muy mal físicamente. Sin embargo, no se sabe que el dato le ocurrió a los 18 años. Y lo interesante es justamente a través de esta experiencia tan dolorosa, es que ella empezó a dibujar, empezó a crear, empezó el arte a través justamente de esta situación. Es que ella tomó todo su dolor y lo transformó en arte, que hoy en día justamente es uno de los íconos en América Latina y en el mundo más reconocidos. ¿Por qué? Porque justamente uno puede identificarse con ese sufrimiento, y cómo eso le permitió justamente transitar y sanar. Vayamos a algo hasta aún más contemporáneo, y es el caso de Malala, que en el 2012, con 15 años, los talibanes le pegaron un tiro en la cabeza dejándola en el hospital. Y sin embargo, ¿por qué pasó esto? Porque ella defendía los derechos de las mujeres para ir al colegio, para una enseñanza digna. Y terminó en el 2014 ganando el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en haber recibido el premio. Entonces, ¿por qué hablo de todos estos casos? Para introducir el libro. Porque tanto yo como todos los adolescentes que describo en el libro se encontraron con esta decisión o este camino. Entonces el libro Mil Voces, que lo tengo acá y voy a pasar el link después por el Zoom, nació cuando yo me encontré en una situación y en una crisis familiar en donde me encontré en este camino. ¿Qué hago? Había un camino en donde me podía haber dejado ir, sucumbido a la depresión, a la desesperanza, a la tristeza, o podía tomar un camino que no sabía dónde me iba a llevar, desconocido, pero que sabía que me iba a ayudar a salir adelante. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? A los 16 años empecé a romper el silencio.
Tenía 16 años, estaba en el secundario y empecé a hablar con mis compañeros de curso. Empecé a hablar con ellos sobre mi situación y me di cuenta que no era el único que estaba o había atravesado situaciones de gran vulnerabilidad. Y también muy interesante porque una particularidad de mi colegio es que personas que se habían recibido visitaban nuestro colegio y nos hablaban, comentaban, y aprovechaba esas experiencias y esos momentos para hablar con ellos y también compartir mis experiencias para ver cómo ellos habían atravesado alguna de sus situaciones. Entonces ahí es cuando empecé a darme cuenta que no era el único que había atravesado, y es en el momento en que me di cuenta también que la adolescencia no solo es una situación o es una vivencia de gran vulnerabilidad por los cambios emocionales, los cambios físicos que eso conlleva, sino también la representación que eso tiene a nivel social. ¿Por qué? El adolescente se lo piensa como un rebelde, ignorante, no sabe lo que quiere, se rebela, delincuentes, etcétera, etcétera. Y eso juega en contra. ¿Por qué tanto a nivel legal? Porque los jueces no toman la palabra de los adolescentes. Siendo menores de edad, siguen siendo, eh, si bien son sujetos de derecho, siguen siendo amparados por padres, madres, tutores que tienen control sobre sus vidas. Y entonces ahí es cuando me di cuenta en mi propio proceso y viendo el proceso de los demás que tenía que hacer algo. Y entonces empecé a recolectar diferentes anécdotas, diferentes historias de compañeros, cambiando nombres, por supuesto, y algunas circunstancias, mezclando algunos casos para justamente darles una voz a ellos y darme una voz a mí mismo y a los demás adolescentes que no tuvieron, para poder ser visibilizados y para poder visibilizar la situación y poder darle un peso mayor. Entonces, Mil Voces está traducido en 3 idiomas, en español, francés e inglés, en el mismo libro. Son idiomas que yo conozco, entonces yo hice la traducción. Está estructurado de una manera bastante interesante porque en un primer momento, acá voy a mostrar, hay una foto, bueno, el número, está el texto, en donde se cuenta la anécdota, y después está un análisis de cómo esa persona salió adelante de la situación y cómo logró atravesarla. Y un mensaje de esperanza y un mensaje también de cómo vos, si te encontrás en una situación así, podrías salir adelante. Algo que también quería decir es que este libro no está comercializado en el sentido de que está libre acceso a todos los que quieran leerlo. Buscan Mil Voces, Álvaro Mora Pereira, y en ISU ahí está. Y para continuar me gustaría hacer un pequeño ejercicio de visualización, y se preguntarán por qué, y es para poder traerlo a tierra, el concepto, porque suena algo muy lindo, muy bello, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿cómo lo podemos ver en nuestras propias vidas? ¿Cómo lo podemos aterrizar y poder reflejarlo en nuestras propias situaciones? Porque todos hemos sido adolescentes y todos hemos atravesado situaciones de dificultad. Entonces, me gustaría que o bien cierren los ojos o miren abajo, y que escuchen mi voz, que los voy a guiar. Entonces, cuando quieran pueden cerrar los ojos o mirar para abajo. Inhalo, retengo y exhalo. Y mientras exhalo, dejo calmar los pensamientos, las preocupaciones. Inhalo, retengo y exhalo. Y mientras me relajo, relajo el cuerpo, relajo la boca, relajo las manos. Inhalo, retengo y exhalo. Una última. Inhalo, retengo y exhalo.
Y ahora quiero que te imagines, que te acuerdes de una situación que hayas atravesado, en la cual te hayas sentido solo, sola, que te hayas sentido en una situación vulnerable, en donde no sabías por dónde ir. Quiero que lo visualices, quiero que sientas esa emoción, o bien de tristeza, de desesperanza, de preocupación. Y cuando lo tengas bien visto y bien en tu mente, quiero que enfrente tuyo veas un camino lleno de obstáculos, de pequeñas rocas. Mucho de enfrente no podés ver, pero sabes que tenés que caminar. Vas caminando solo en un primer momento y te tropiezas y te caes. Y estás en el suelo y lloras. Es difícil, no sabes cómo salir adelante. Y poco a poco te vas levantando y ves a una persona al lado tuyo, enfrente, que te tiende una mano. Y puedes verla, será un amigo, un familiar, un maestro, un ser querido, y te ayuda a levantarte y empiezas a caminar con él o ella. Caminan juntos, empiezas a reírte. De repente hay otra roca y casi como tambaleas y casi te caes, pero está esa persona para agarrarte. Te da un poco de miedo y te da un poco de tristeza, pero sigues adelante, sigues caminando. Te ves creciendo, te ves uniéndote de diferentes personas que tenés hoy en día, nuevos amigos, nuevos proyectos, nuevos seres queridos. Y hasta llegar hoy. Y quiero que te des vuelta y mires todo ese trayecto, todo ese camino. Y quiero que mires a tu alrededor, con quién estás, quién sos hoy, qué aprendiste de esa situación. Y ahora cómo podés ayudar a los demás habiendo atravesado esa situación. Quiero que sientas ese sentimiento de felicidad, de orgullo, de estar contento, de saber que atravesaste esa situación y saliste bien. Fue difícil, fue doloroso, lloraste, te caíste, pero saliste adelante, seguiste caminando, encontraste personas, encontraste recursos, te armaste de valor y saliste adelante. Y gracias a eso hay una parte tuya que creció, hay una parte tuya que maduró y que con esa madurez, con ese aspecto, podés hoy en día ayudar a los demás. Y cuando estés listo, quiero que te vuelvas a relajar, a decir adiós a esas personas, a esa situación, y te vuelvas a conectar con tu cuerpo, con el presente, con el ahora. Estés en donde estés en Argentina, estés en Estados Unidos, en Costa Rica, en donde sea, en tu cuarto, en tu cuerpo. Y cuando estés listo,
puedes abrir tus ojos. Ok. La razón por la cual quise de vuelta hacer ese tipo de visualización es porque este concepto a veces suena muy, muy ajeno. Le pasa a los demás. ¿Cómo yo voy a poder crecer? ¿Cómo yo voy a poder sanar? ¿Cómo yo voy a poder salir adelante de una situación? Sin embargo, uno lo ha vivido varias veces, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Y eso es lo que el libro quiere mostrar y brindar un mensaje de esperanza, brindar un mensaje de aliento a adolescentes que atravesaron o están atravesando situaciones de gran vulnerabilidad y que se puede salir. Entonces ahora quiero leerles dos historias de adolescentes que atravesaron diferentes situaciones, pero antes también me gustaría decir que cuando uno habla de abuso, de situación de vulnerabilidad, especialmente abuso, uno cree que el abuso se restringe al abuso físico o sexual. Sin embargo, es un espectro de una gran amplitud que conlleva abuso emocional, abuso económico, físico, emocional, psicológico, entre otras cosas. Entonces, este libro también abarca diferentes temáticas, tanto abuso sexual, abuso doméstico, bullying, consumo de sustancias, y cómo estos salieron adelante. Entonces, voy a leerles dos. Son 42 historias de 42 adolescentes y está dividido equitativamente entre historias de varones e historias de mujeres. Entonces, sí, ahí voy. Acá. Es la historia 19, que se llama La historia de Juan, y se titula Anestesia. Estamos en recreo en el cole. Mis amigos y yo estamos en la cantina. Mis amigos se entusiasman y hablan del videojuego Insane Fantasy 15. Mario ha ahorrado todo el dinero que ganó haciendo tareas extras en casa. Iván jura que se muere si sus padres no le compran como regalo de cumple. José dice que no puede dormir tanto que imagina jugando el juego. Yo me quedo en silencio. No me importa ese juego ni ningún juego. De hecho, después que papá nos abandonó, no me importa nada. Nada me entusiasma. Debo tener un problema. Me siento como si estuviera en un limbo. No siento más mis emociones como solía sentirlas antes. Prácticamente no llego a sentir ni la tristeza ni el dolor. Sé que soy enojado, pero no puedo hacer salir toda mi ira ni mi dolor que está dentro mío. Comprendo lo que pasa en mi vida, comprendo hasta qué punto es horrible esta situación y estoy enojado, pero no siento ni dolor ni sufrimiento. Tengo miedo de no sentir nunca más. No comprendo por qué no llego a sentir mis emociones y sentimientos. Estoy harto de no sentir, tengo ganas de llorar, ganas de librar todas mis emociones y tocar fondo para luego resurgir. A veces cuando la vida se hace insoportable, las emociones parecen congelarse. Es lo que llaman un mecanismo de defensa de la psiquis, para poder sobrevivir a una situación traumática. Es lo que le pasó a Juan cuando su padre se fue de casa. Si estás en una situación parecida, hay muchas cosas que puedes hacer para curarte. Por ejemplo, puedes dedicarte a un hobby o entrar en un club, grupo de música, caminata, deporte, naturaleza, etc. O sinoterapia, voluntariado, yoga, aprender a meditar. Es importante no forzar el proceso. Tus sentimientos y emociones volverán a su debido tiempo. Juan, por ejemplo, comenzó a meditar en un centro budista muy cerca de su casa. Después de un tiempo, la práctica de la meditación ayudó a Juan a reconocer y ponerse en contacto con sus emociones y sentimientos.
Entre las estrategias de supervivencia, la meditación es un recurso ideal para superar los problemas en la vida. Es muy interesante porque hoy en día, ya habiendo transcurrido toda una carrera en psicología, podría, digamos, agregar más cosas, hay muchas más herramientas que se pueden utilizar para superar una situación así, pero lo interesante fue que esta persona primero rompió el silencio, habló con sus padres para preguntarles qué podía hacer, porque necesitaba hacer algo. Y justamente eso le permitió, al romper el silencio, empezar ese camino, empezar a buscar diferentes cosas, diferentes recursos que le puedan ayudar a salir de esta situación. Y también la razón por la cual elegí esta anécdota o esta historia, y después voy a contar la otra, es porque con todo el movimiento creo que es importante reconocer. Sí, no, es un caso que me pareció muy interesante y que pasa bastante en el caso de varones, y me pareció importante poder hablar de esto y poder compartirlo. Entonces, la segunda historia que quiero compartir es, ya voy, la de, un segundo, no, acá está, la de Selena, esa es la foto, y se titula ¿Valgo la pena? Mediodía de domingo. Estoy en cama. Mi madre me ha llamado varias veces. Trato de levantarme, pero no tengo la energía suficiente. Han servido el desayuno hace horas ya, pero no tengo fuerzas para llegar a la cocina, así que hago como si durmiera. Toda la familia irá a misa en unas horas. Tengo que prepararme, levantarme, ducharme, elegir ropa, etc. Me digo a mí misma, 5 minutos más en cama. Y voy al baño. 1 de la tarde. Mi madre abre la puerta de mi cuarto y me grita. Nos vamos en 1 hora y tengo que alistarme para misa. También hay varias tareas en la casa que hacer, checar mi uniforme para mañana, etcétera, etcétera. Me duele todo el cuerpo. Me arrastro hacia el baño. Esta agonía ya ha durado varias semanas, desde que salí con Jim. Todo iba a ser perfecto. Mi vestido, la suave tarde de abril, todo. En cambio, terminó en violación. Cuerpo roto, alma rota. Ahora no soy nada. Estoy sola. Nadie me quiere. No le importo a nadie. Estoy harta de esta mierda, no sé qué hacer, no sé con quién hablar, he pensado en denunciar a Jim a la policía, pero me aterran las consecuencias en casa, en la escuela. No quiero hablar con nadie. Pensé que era fuerte, pensé que podía sobrevivir a esto, pero me doy cuenta que no puedo. No soy lo suficientemente fuerte. No valgo nada. Esa vergüenza, ese sentirme una nada. Ahora me siento como mierda. Solo quiero quedarme en casa y no hacer nada. Me rindo. Selena habló con su padre sobre la violación y sus padres iniciaron juicio al violador. Mientras tanto, Selena comenzó a trabajar con una consejera para superar el trauma de la violación. Al mismo tiempo, ella iba a un grupo de autoayuda para recuperar su fortaleza y confianza en sí misma. Si has sufrido cualquier tipo de violencia sexual, es normal tener pensamientos y sentimientos negativos. Quizás no puedas dormir bien o tener desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia, sobrealimentación, etc. Busca ayuda. Si los sentimientos oscuros persisten, debes buscar ayuda cuanto antes. Puedes estar sufriendo de depresión y necesitar ayuda profesional. Una vez que puedas sacar tus emociones fuera de ti, podrás levantarte. Poco a poco te levantas, recuperas tu fortaleza y sigues con tu vida. Tú puedes hacerlo. No te rindas. Sigue luchando. Es una historia bastante fuerte, pero también me pareció
una anécdota muy, muy importante, especialmente en todo lo que estamos atravesando como sociedad hoy en día, las estadísticas que hay en relación al abuso eh, sexual y de vuelta, ¿qué es lo primero que hizo? Habló, rompió el silencio, buscó ayuda, buscó recursos para poder salir adelante. Y hoy en día está en la universidad, está haciendo cosas increíbles y está en pareja, está contenta. Y este tipo de casos pasa mucho más de lo que uno piensa y por eso me pareció importante poder compartirlo y poder hablar de eso. Y, y hay una frase que me gusta mucho de Carl Jung con lo que me gustaría terminar esta parte y después abrir a preguntas o comentarios. Y es una cita de Carl Jung que dice, no soy lo que me pasó, soy lo que decido ser con lo que me pasó. Y nada, me parece la perfecta representación de la resiliencia. Así que nada, eso. Agradecerles a todos por escuchar y si tienen alguna pregunta, algún comentario, está más que bienvenido. Gracias. Si quieren pueden sacar el micrófono o también ponerlo por el chat como quieran. Bueno, primero felicitarte, me encanta ya lo que has contado del libro y me gustaría tenerlo en papel. Me encantan los libros, sigo con el libro a papel, me parece que no pierde vigencia porque la verdad que el libro digitalizado, entre que te cansa la vista y después te aburrís de la pantalla, en cambio el libro te lo puedes llevar al río, te lo puedes llevar a cualquier lado, bueno, ese formato me encanta, sigo, tradicional. Y después me encanta esto porque venimos hace rato también en medio de la pandemia con respecto a los adolescentes, que una colega proponía también y muchos psicólogos hablamos, ¿no? de esto de recuperar voces. La palabra para el psicólogo es muy importante. En esto de recuperar voces de los adolescentes y que vos lo hiciste en tu libro y que puede servir también de inspiración para que los muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos niños puedan animarse a hablar, a poner en palabras lo que le está pasando, que es algo que nosotros los psicólogos estamos invitados a hacer y que cada vez más personas se animen a poner en palabra lo que les pasa. En esto que vos también pasaste y que viste a lo largo del libro, contanos cómo encontraste vos la mejor forma de recuperar las voces de estos adolescentes. ¿Cómo pudiste vos llegar para que ellos te cuenten esta historia, estos ejemplos de anécdota que vos acabas de contar? Te Sí, escuchamos. gracias por el comentario, lo valoro mucho y Agustina también. Sí, yo creo que hacer que los otros se abran a mí fue justamente yo abriéndome a ellos. Al yo empezar a hablar sobre mi propia situación y al mostrar ese aspecto de gran vulnerabilidad, porque son situaciones muy difíciles. Y en la adolescencia, entonces, al yo empezar a hablar sobre mis circunstancias, sobre mi situación, los demás empezaron a contarme sus situaciones, sus vivencias, miedos, pero también sus maneras de lidiar con la situación. Y algo que también me ayudó mucho fue hablar con personas mayores a mí, que no habían terminado la adolescencia, que ya tenían 20 años, 22, eh, justamente para ver cómo ellos atravesaron su adolescencia y cómo ellos salieron adelante de situaciones complicadas. Entonces, al poder hablar primero, al poder hablar y romper mi silencio, pude encontrar a diferentes personas que también estaban atravesando situaciones complicadas y ellos me ayudaron también, nos ayudamos mutuamente. Y también al hablar con personas con mayor experiencia, con mayor edad, también
me dio una perspectiva diferente de cómo poder hablar y cómo poder yo atravesar situaciones, cómo y ahí es como empecé también a escribir el libro. Bueno, ¿cuáles son las temáticas que más se ven? Abuso sexual, abuso doméstico, abuso por el padre, hay varios casos. Entonces, así es como empecé a recopilar, cambiar nombres, cambiar algunas circunstancias para poder moldearlo, para mantener la confidencialidad, mantener también la privacidad de la persona. Y espero que haya respondido a la pregunta bastante bien. No sé si por ahí va. Gracias. Dame un segundito que Cecilia va a cuánto colaboró. Eh, Cecilia, si querés sacar tu micrófono y explicarme un poco más porque no entendí muy bien la pregunta. Hola Álvaro y hola a todos. No, la consulta es que cómo vos viste que ellos podían comenzar con su proceso de resiliencia a partir de esta propia investigación. No sé si ahí lo aclaro un poquito más. Claro, de cómo a través de como este libro ellos también pudieron salir adelante y cómo al compartir. Claro, claro, porque seguramente al compartir, vos dijiste que al empezar a hablar Claro. fue el primer paso. Entonces, ¿cuánto o cómo, si es que vos pudiste darte cuenta en ese momento, esta participación, este hablar, esta respuesta, colaboró en su propio proceso de resiliencia? Sí, me gustó mucho la pregunta. Sí, la verdad, en el momento, como todavía éramos todos, o la gran mayoría de nosotros seguíamos atravesando esa situación, era eso, empezar a hablar y empezar a animarse a compartir las experiencias y empezar a llorar juntos, a reír juntos. Y sin embargo, hoy en día, viendo en retrospectiva y siguiendo contacto con ellos, me doy cuenta de justamente cómo esa contención dentro del propio grupo permitió justamente empezar a buscar otros recursos, empezar a hablar con los padres, empezar a hablar con un psicólogo, empezar a hablar con... empezar a también incorporarse a diferentes grupos. Entonces creo que eso de vuelta, el hablar fue realmente, es lo primero, es como el primer paso para poder sanar y eso es lo que empezó a continuar. Entonces, eso, por ejemplo, el caso de esta chica, yo fui la primera persona que me contó acerca de la violación y dije, bueno, tenés que hablar con tus padres acerca de eso. Y nada, tomó un cierto tiempo, unas 3, 4, un mes por ahí, antes de que pudiera hablar con sus padres y armar la denuncia, pero el hecho de poder haber creado un ambiente de sostén y de apoyo permitió primero poder hablarlo, verbalizarlo y reconocerlo, y después, bueno, armarse de diferentes recursos, porque mucha gente y muchos adolescentes realmente se sienten muy solos y sienten que no les van a creer, que la gente no les va a juzgar. Entonces, ese sostén le permitió justamente empezar a hablar y empezar a compartir. Claro. Comenzaron con diferentes, con terapia, grupos. Pero Y el primer sostén fueron los pares. claro, exactamente, fueron los pares. Esa es la importancia de tener una buena educación para los pares, o sea, en todo sentido. Esa era, o sea, en realidad esa era la pregunta original, ¿no? Si los pares, o en este caso vos, que eras un par, Claro. fue la primera herramienta que ellos utilizaron. Sí, es interesante porque uno piensa que serían los padres en todo caso. Realmente son los padres, los amigos, y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Claro, por eso te lo pregunté, para evitar esos preconceptos que tenemos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Gracias. No, gracias. Respondida la consulta. Muchas gracias, Álvaro. A vos. Verónica, ¿tenías una pregunta?
Ahora soy Verónica. Nada, muy bien, la verdad que muy lindo lo que contaste. Y yo me acuerdo que cuando me diste a leer la primer borrador, claro, estabas en cuarto año de la secundaria. Y Claro. yo conocía solo un caso de esta chiquita que era todavía menor que vos. Porque, bueno, era muy amiga tuya, en fin, no voy a dar más detalles. Pero cuando leí los 42 relatos, y teniendo en cuenta que era en pleno corazón de Manhattan, en Nueva York, chicos de gente de Naciones Unidas, de diplomáticos, de grandes empresarios, qué sé yo, de, no sé, attachés culturales y qué sé yo, cuando leí los relatos que son muy duros, te pregunté, ¿y esta gente son gente que vos conocés? Que, bueno, sí, he cambiado. No, por supuesto no me quisiste decir nada, con 16 años ya tenías secreto profesional. Pero me acuerdo que me quedé muy impresionada por el grado de soledad y de vulnerabilidad de chicos que eran realmente privilegiados. Y recuerdo, no sé si vos te acordás, que después de un tiempo me dijiste, mamá, es que tendría que haber puesto esto, tendría que haber puesto esto y esto, porque claro, al seguir esta investigación, te diste cuenta de cuestiones de trata, bueno, en fin, otras cosas, pero estaban un poco lejos de tu espectro próximo, ¿no? Realmente fue algo increíble que María Cecilia, que no sabe de esto que ha sido tan palpable y que el colegio, que era un colegio con clases muy pequeñas, porque era un colegio como muy selectivo y qué sé yo, que, que fue realmente como una revolución de sanación, ¿no? Entre los mismos chicos, ¿no? Y quería preguntarte sobre este enfoque justamente de sanación entre pares, ¿no? Que incluye el libro. Sí, es interesante porque también hablo de cierta metodología que tiene el libro de, digamos, cómo se lo puede leer. Es decir, digamos, se lo puede leer tanto individualmente, como uno lee un libro, reflexiona, pero también en par. Es decir, un coordinador, digamos, se lo lee, primero se ve la imagen, digamos, se ve la imagen y después, bueno, ¿de qué puede hablar este libro o de esta anécdota? Después, nada, se continúa, se lee el libro, cada quien comparte lo que piensa y, bueno, después el mensaje. Y justamente eso lo que promueve es conectar con los pares, poder hablar con ellos. Y también el libro tiene todo un apéndice en donde hay, digamos, números de América Latina, francófonos, digamos, Francia, Canadá y anglosajones, porque nada, los 3 idiomas, que tiene que ver con ayuda de prevención de suicidio, lo que tiene que ver con abuso sexual, abuso doméstico, todos números e información para poder consultar eso. Entonces también, digamos, tiene toda una metodología, se lo puede enseñar también para idiomas, traducción, se lo puede utilizar para talleres terapéuticos en grupo, entre pares, amigos míos, e individualmente. Ana Laura dice, queríamos preguntarte si te parece que estar en grupo facilitó la apertura para hablar, qué podríamos hacer en situaciones como esta en pandemia, donde los pares no están en contacto presencial. Sí, es muy interesante, la situación que estamos atravesando ahora es muy complicada y apenas ahora estamos viendo las secuelas que está dejando y se verán. Pero sí, digamos, definitivamente el contacto con el otro, ya sea claramente lo presencial ayuda un montón,
pero también se complica bastante con esto cuando no hay contacto, primero porque no hay tanta privacidad cuando uno está, digamos, en casa, entonces hablar de este tipo de temas es bastante complicado, pero sin embargo todavía hay contacto, especialmente en adolescentes que a través de juegos, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de, digamos, hay un montón de plataformas en las cuales los adolescentes y bueno, la gente en general se conecta y comunica. Hay un montón de grupos también virtuales que se están haciendo en relación a apoyos, un montón de números de teléfonos. Yo creo que el problema principal es que no se informa acerca de esto a los adolescentes, digamos, que no tienen acceso a este tipo de información. Digamos, por ejemplo, la Cruz, hace poco me di cuenta que la Cruz Roja también tenía un centro de atención para ayuda psicológica. Una información que yo no sabía. Entonces, hay un montón de centros, de teléfonos que se pueden conectar, pero la comunicación sigue. También es muy complicada ahora con la pandemia, pero no sé, por ejemplo, yo estaba en Buenos Aires, ahora estoy en Jujuy, pero estuve todo el año en Buenos Aires y lo que más me ayudaba era hacer esto, hacer un Zoom, hablar con mis amigos, charlar, comunicarme. Eh, y creo que eso es increíblemente beneficioso y puede ayudar un montón, especialmente en esta situación. Pero los adolescentes siempre tienen maneras de comunicarse, por supuesto, bueno, de diferentes tipos de problemáticas, depresión y todo eso que hacen que se aíslen, pero en general los adolescentes siguen bastante comunicados. Seguir promoviendo la comunicación, el contacto con el otro, información acerca de diferentes grupos, diferentes herramientas para poder también sobrellevar eh, algún tipo de situación complicada. Espero que haya respondido bien esa pregunta. Sí, un comentario y puede ser también pregunta. Creo que, bueno, justo esta semana estamos viviendo, el miércoles, de alguna manera se rememoró el Día Internacional de Prevención en Depresión, entonces también esto puede entrar en el marco de la Semana de Prevención en Depresión, que son por ahí los indicadores que más suman en la consecuencia de un suicidio, por ejemplo, ¿no? Porque de no poner en palabras tanto y guardar, 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 que les pasa mucho a veces a los adolescentes que viven situaciones de extrema vulnerabilidad, que en Jujuy lamentablemente hay un alto índice de suicidio, pero bueno, es un número que no se dice, bueno, por no asustar de alguna manera quizás a la población o no, pero sí tenemos que empezar a hablar y yo opino que sí deberíamos saber dónde se suiciden, en qué parte de la provincia por ahí pasa más esto, ¿para qué? Para que justamente podamos ayudar a poner en palabras, pero no solamente los profesionales de la salud, porque esto atañe a todos, ¿no? A mamás, a papás, por ahí podemos tener unos hijos que juntamos a los amiguitos y por ahí vemos un amiguito triste y uno como mamá puede decir, ¿qué te pasa? Podés charlar, podés conversar, podés ofrecer contención. Entonces, es un tema que compromete a toda la población. Entonces, por ahí en esto de abrirnos a esto de recuperar voces y de sumar más gente, y no solamente profesionales, sino también una mamá, un papá, un amigo, un joven, un adolescente que pueda estar a la par. Seguramente habrás tenido experiencias como parecidas o que puedas, digamos, de alguna manera inspirar a esto de activar no solamente a los profesionales, sino a toda la población para que nos sumemos a la prevención de la depresión, a la prevención del suicidio, a recuperar voces para prevenir cada vez más esta problemática bueno, que lamentablemente nos atañe como responsabilidad a todos. Sí, es muy importante porque todo lo que conlleva abuso o situación de vulnerabilidad es un tema muy tabú.
tanto en la sociedad como uno incorpora eso. Entonces, los adolescentes sienten vergüenza, o cualquier persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad o de abuso, siente vergüenza, siente pena, siente, no, mejor no hablo, o se siente solo. Entonces, por eso siempre el poder hablarlo, el poder conectar con otros y por eso creo que lo vivencial y lo empírico es tan importante, porque se comparte, se habla, se lo dice y se rompe ese tabú, porque de vuelta, el caso del abuso sexual que comenté, el nivel de vergüenza que había detrás era tremendo. Entonces, al poder hablarlo y al poder tener ese círculo de contención de decir, está bien, no lo provocaste, digamos, eras una nena, ¿entendés? Y vos sos la víctima, vos no deberías ser la persona que está avergonzada. La persona que ejerció el abuso sí, pero vos no. Bueno, hay todo un circuito del abuso y que es bastante complicado y que no me voy a meter en eso, pero siempre el poder hablarlo es el primer, y romper con ese tabú, porque como bien, digamos, sabemos, todo lo que tiene que ver con la psicología y la salud mental ha sido mal visto a lo largo de los años y gracias a la pandemia, de cierta manera, se está justamente poniendo otro peso en lo que tiene que ver con la importancia de mantener digamos, invertir en la salud mental, y me parece muy importante. Hay una pregunta de Cecilia Barney que dice, ¿qué le dirías a los padres, madres desde tu experiencia? Sí, generar un ámbito de apoyo, porque muchas veces, o bien son los mismos padres que ejercen abuso dentro, digamos, de la familia, ya sea abuso sexual, abuso económico, abuso doméstico, y ya de base creo la cualidad del adolescente justamente es dejar a los padres atrás y buscar a los pares. Entonces, creo que lo más importante es justamente que al menos uno, un padre, una madre, genere un espacio en el cual el niño, el adolescente no se sienta o bien atacado o perseguido, en el cual sienta que, bueno, si voy con esto, me va a apoyar. Pero no es en una situación, es toda una crianza en el cual el padre o la madre tiene que justamente fomentar eso, la comunicación con el niño, poder hablarle, decir que las emociones están bien, si necesitas algo estoy acá para ayudar, no estoy acá para regañarte. Pero bueno, también tiene que ver con una concepción de lo que es la crianza, que bueno, gracias a Dios ha ido cambiando y evolucionando en los últimos años, pero creo que eso es lo más importante, porque yo he visto, digamos, en estos casos, lo que más ayudó para poder abrirse con los padres era saber que si yo voy, me van a creer y me van a ayudar y me van a apoyar, porque muchas veces hay muchos casos en donde no les creen, los rechazan, son ellos mismos que generan el abuso. Entonces es complicado, pero creo que lo más importante es justamente generar un ambiente desde el principio en el cual se puedan ayudar y generar una contención. Sí. Espero que también haya respondido. Sí, sí, más que nada yo me refería a lo que te había preguntado creo que es Ana Laura, anteriormente en esta situación de pandemia, por lo que en general los adolescentes quedaron recluidos a sus casas, estando con la familia, y por eso hice la diferencia y puse padres, madres, ¿sí? O sea, el otro, ¿cómo hace el otro padre o madre para poder, pero lo contestaste igual. Perfecto, gracias. No, para nada. Y otra cosa también es que me parece muy importante es también respetar la privacidad del adolescente. Porque muchas veces
como hay una invasión de la privacidad y como el adolescente siente que no tiene su lugar, y especialmente ahora en pandemia, que al principio en donde la casa era, bueno, nadie puede, todos tienen que estar en un mismo lugar, entonces es complicado. Pero eso sí, creo que fomentar especialmente la comunicación, poder generar un ambiente en donde se puedan hablar las cosas, porque el habla es una de las cosas más poderosas en relación a todo esto. Gracias. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Yo sí me adherí un poco a lo que dijo Cecilia, la presidenta, digo, para diferenciarla de María Cecilia, de incorporar también a educadoras y educadores, porque el ámbito en donde se relacionan los adolescentes con los pares es mayoritariamente el colegio cuando es presencial, claro, ¿no? Pero es un poco de incorporar a gente ajena, no iniciada en la salud mental, como aliados, y el libro lo permite, porque vos has incluido unas instrucciones muy útiles y muy simples. No sé si querías comentar sobre el tema. Sí, Para el trabajo justamente en grupo de pares. claro, sí, era un poco lo que decía antes. Digamos, lo que permite el libro es brinda una metodología en la cual un moderador justamente organiza lo que tiene que ver con el hablar de los casos, comunicar, pero también, digamos, entre los propios profesionales, digamos, poder entender que desde una perspectiva del adolescente, porque generalmente son adultos que escriben sobre la experiencia del adolescente, no un adolescente hablando de adolescentes. Entonces, eso también lo que permite es justamente entender desde una mirada directa de, bueno, qué es lo que el adolescente siente, qué es lo que necesita, no desde un adulto que ya está formado, que tiene otra mentalidad, que ha vivido un adolescente diferente de lo que el adolescente hoy en día está atravesando, poder como entrar en la mente del adolescente para poder ver, bueno, qué es lo que se necesita, cuáles son las temáticas, y poder como trabajar con eso también, y poder moderar un grupo terapéutico de adolescentes con eso en mente. Y eso, nada, me parece bastante interesante. Bueno. Bueno, pues Álvaro, yo quisiera felicitarte por este trabajo. Me parece que es un proyecto, un resultado muy detallado y sobre todo que tuviste la sensibilidad de captar estas historias de estos adolescentes y de interactuar con ellos, de escucharlos. Debe ser que tienes un don en eso, la verdad, y que hay que seguirlo expandiendo y tomando estas herramientas para poder ayudar a más adolescentes todavía. Entonces, nada, te quiero felicitar por tu trabajo. Muchísimas gracias, lo valoro un montón. Y sí, es uno de los objetivos, poder ayudar y nada, ser de servicio. Creo que también por eso elegí psicología, para poder armarme de más herramientas y poder ayudar a los otros a través de eso. Gracias. Bien. Bueno, me surge otra inspiración también escuchando a Vero, que comentaba que vos tu libro lo terminaste prácticamente en 5º año de la secundaria, por lo cual, digamos, en cuarto, aún más todavía mi admiración, porque 4º año, 16 años, ¿cuánto tenías? 16. Sí, con 16 años ver por ahí adolescentes que están totalmente en otra y que vos te hayas animado a poner en palabras escritas, a escribir, a armar todo esto de un libro,
también poder llegar a estos adolescentes que puedan escribir, ¿no? Porque la verdad que la escritura terapéutica, por ejemplo, desde la experiencia terapéutica, escribir también lo que te pasa. Si vos no podés hablar y poner en palabras, lo podés escribir, y de hecho vos lo pudiste hacer, y no solamente un papelito o papelucho, sino que escribiste un libro. Entonces esto también es una fuente de inspiración, y por otro lado, también vos eras adolescente y en esa etapa escuchaste a otros adolescentes. Entonces acá, como comentaban también otros participantes, que esto de la escucha entre pares, es fundamental la escucha entre pares, porque muchas veces para cualquier adolescente que pudiera estar escuchando, escuchar un par que te está diciendo, la verdad que pasa mucho por ahí comentarios, ya no doy más, me queda la universidad, ya no tomarlo en broma, no tomarlo a la ligera. Entre pares poder alertar y agudizar también esa escucha, y poder buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda de un maestro, de un profesor, de alguien, para poder sumar también a esta prevención. Así que enormemente, dobles felicitaciones, porque considero que sos un chico prodigio. ¿Por qué? Porque de tan joven te animaste a producir, a sumar y además a aportar al campo de lo social, ¿no? Desde lo que es la investigación, desde lo que es la producción de un libro. Así que felicitarte, y bueno, y tenés una manager, una community manager, que yo también quisiera tener en mi vida. Bueno, muchas gracias, felicidades, y bueno, cuando quieras podemos dar el cierre. Muchas gracias. Sí, creo que si no hay otro cerrando. Creo que quedó ahí. Bien.